El aire sobre la finca, las sombras, no se movía. No respiraba. A mis 45 years old, cada verano en Andalucía se sentía menos como una estación y más como una sentencia a cadena perpetua bajo un sol implacable. El polvo. Eso era lo que lo cubría todo. El polvo fino ocre que se adhería al lino, a la piel, a la garganta. El polvo que la hacienda de mi marido, Ricardo, escupía cada día. Ricardo, 50 years old, mi esposo, un hombre cuyo afecto era tan seco y predecible como esta tierra de secano, pasaba la mayor parte del día en la capital, lidiando con cosechas de olivos que siempre prometían más de lo que daban. Dejaba la finca y por ende mi soledad, a cargo de un capataz viejo y de un puñado de peones silenciosos. Yo, Ana, la dueña, me vestía cada mañana con la futilidad de la costumbre. Hoy elegí un vestido camisero de lino color crema, simple, abotonado hasta la clavícula, pero cuya tela, aún limpia, se sentía pesada y húmeda al contacto con el calor de mi espalda. Llevaba unos zapatos de esparto con cuña y un único accesorio, un abanico de madera oscura que agitaba con un ritmo lento y desesperado. No era solo para refrescarme, era un ritual para recordarme que yo todavía estaba viva bajo esta losa de calor. El latifundio era un lugar de silencios rotos únicamente por el crepitar de las cigarras. Mi existencia era una rutina de aguas frescas, libros sin terminar y la inspección de los almacenes para darle algún propósito a mis horas. Fue en la zona del viejo granero de adobe, donde se apilaba el forraje, que lo vi por primera vez de cerca. Mateo, 28 years old. No era el capataz, era el nuevo peón. Un joven de piel tostada, fuerte, con el tipo de energía que este lugar había drenado de mí hacía 20 años. Usaba una simple camiseta de algodón blanco desgarrada en el hombro y pantalones de faena manchados de tierra. Mateo no me miró, ni por curiosidad ni por respeto, lo cual me llamó la atención. Su atención estaba en el trabajo. En ese momento estaba luchando solo para subir una pesada saca de garbanzos a una pila demasiado alta. Se detuvo, se secó el sudor de la frente con el dorso del guante de cuero y respiró hondo. El sol dibujaba el contorno de su musculatura bajo la camiseta mojada. Me acerqué. No para ayudar, sino porque mi cuerpo se movía solo, atraído por la fuerza bruta que Ricardo nunca tuvo, ni siquiera en su juventud. Mateo, dije, mi voz sonando extrañamente seca y ajena al espacio. Se giró de golpe. Sus ojos, oscuros y profundos como pozos, me miraron sin pudor ni miedo. Podía ver el cansancio en ellos, pero también una llama que ardía. Por un instante sentí un escalofrío a pesar del calor sofocante. Señora Ana, respondió con una leve inclinación de cabeza. Esa pila no es segura. Si cae, perderemos gran parte de la cosecha. Se quedó quieto, respirando pesadamente. Podía olerlo, el aroma a tierra mojada, a sol en la piel y sutilmente a tabaco negro. Ese olor crudo y masculino era un fetiche sensorial que me golpeó con una fuerza inesperada, contrastando con los perfumes caros y el aire acondicionado de mi alcoba. Mi mano apretó el abanico deteniendo su movimiento. Gracias por el aviso, señora, dijo. Pero Ricardo me ordenó terminar antes del anochecer. Sus palabras, pronunciadas en un tono de respeto tenso, hicieron que mi corazón latiera un poco más rápido. Era la primera vez en años que sentía que un hombre en esta finca me veía como una mujer y no como una estatua de porcelana atada al apellido. Pasé la tarde observándolo desde la ventana de la casa principal, un punto de frescor relativo y de perspectiva. Notaba cada uno de sus movimientos, la flexión de su espalda, la gracia animal al levantar pesos, la manera en que se quitaba el pañuelo empapado para limpiarse el cuello. Cada vez que me sentía abrumada por el calor, el recuerdo de ese olor a sol y esfuerzo lo hacía más soportable. Al caer la tarde con el cielo tiñéndose de naranja sucio, Ricardo regresó. Su llegada siempre era un evento ruidoso, el coche potente, el chofer, la voz alta y los zapatos de cuero caros que contrastaban con el polvo del porche. Ana, no te vistas con esos colores claros, te hacen ver demacrada,
fue su saludo. Sin siquiera besarme. Cenamos en silencio, roto solo por el choque del tenedor contra el plato. Pero mi mente estaba en el exterior. Sabía que Mateo seguía trabajando, reparando la valla del corral, aprovechando el fresco de la noche. Más tarde, cuando Ricardo ya roncaba, un ronquido pesado y predecible que era el sonido de mi matrimonio, me levanté. El suelo de mármol estaba frío bajo mis pies descalzos. Me puse una bata de seda beige que apenas llegaba a medio muslo, era ligera, casi transparente a contraluz. No usé la linterna. Caminé guiada solo por el aroma a lavanda y humedad que venía del pozo cercano. Y allí, en la sombra proyectada por un viejo algarrobo, estaba él. Estaba sin camiseta. Usó el agua del pozo para limpiarse, el agua deslizándose por su espalda ancha y sus hombros. La luz de la luna llena pintaba su piel de plata. Me detuve en seco. La respiración se me aceleró. Se giró. Nos vimos. No hubo sorpresa en sus ojos, sino una resignación intensa. Señora Ana, susurró. Su voz era grave, casi un gemido. No dije nada, solo di un paso hacia adelante. El olor a tierra, a agua limpia y a piel desnuda era más embriagador que cualquier vino. La bata de seda me pareció ridículamente fina, casi una burla. El único sonido era el lento goteo del agua sobre la piedra del pozo. Mateo no se movió. Yo tampoco. Hace calor, conseguí decir, mi voz apenas un soplo. Es sofocante, respondió mirando mi figura apenas cubierta por la seda bajo la luna. Él estaba empapado en sudor y agua, yo en tensión y deseo. Sentí que el cordón de mi bata se aflojaba. En mi mente era un grito. En la realidad, solo un ligero roce del tejido. Él tomó su camisa, la que había usado todo el día, y me la ofreció. Estaba caliente, húmeda y oliendo a sal, sudor y tierra. Cúbrase, señora. La noche es traicionera. Tomé la camisa. El contacto fue breve, eléctrico. No la usé para taparme, sino que la apreté contra mi pecho. Su aroma intenso y masculino era mi secreto, mi fetiche olfativo de esta noche. Gracias, Mateo. De nada, Ana. Y por primera vez me llamó por mi nombre. Ese simple gesto fue más íntimo que cualquier roce. Sabíamos que lo que acababa de pasar no era nada, pero lo sentíamos como todo. Me di la vuelta. El mármol estaba frío, pero mi interior ardía. Al volver a la cama, ese aroma a trabajo y sol impregnaba la seda de mi bata. La apreté y dormí por fin, profundamente. La noche había dejado en mi memoria un rastro salado, el olor a sudor y tierra que aún impregnaba la camisa de Mateo. La había escondido bajo la pila de sábanas limpias, como si fuera un tesoro o una prueba de un crimen que deseaba cometer. Dormí pocas horas, pero por primera vez en años me sentí despierta y agitada. Ricardo partió antes del mediodía. Su despedida fue el habitual beso seco en la frente, un contacto que se sentía más como un sello burocrático que como una muestra de afecto. Llevaba su traje de lino color carbón, inadecuado para el calor, y sus zapatos de piel pulida, sin una mota de polvo. El contraste entre su rigidez y la espontaneidad de Mateo era un abismo que yo ansiaba cruzar. El calor se intensificó. Me puse un vestido vaporoso de algodón blanco con bordados mínimos, sandalias planas, y caminé hacia el pequeño aljibe que servía de depósito de agua en el rincón más antiguo de la finca. No era la piscina de azulejos azules que Ricardo había construido para presumir, sino un simple pozo de piedra, escondido entre los naranjos, donde el aire era más húmedo y denso. Allí, el calor me venció. El vestido se pegó a mi espalda con rapidez, revelando sutilmente la curva de mi figura, una transparencia que en la privacidad de ese rincón se sentía como un acto de rebelión contra la opresión de Ricardo. Desaté mi pelo, que cayó sobre mis hombros sudorosos. Entonces lo oí.
El sonido de una azada rítmica golpeando la tierra. Mateo estaba limpiando un canal de riego cercano. Me senté en el borde de piedra del aljibe fingiendo leer. Él no me vio al principio. Pero yo sí lo veía. Vestía una camiseta de tirantes que resaltaba sus brazos fuertes, y su cuello estaba marcado por el sol. El trabajo lo había envuelto en una nube de polvo y un brillo de sudor que me resultaba fascinante. De pronto se detuvo exhausto. Se acercó al aljibe para beber. En ese momento tropecé, mi pie resbaló sobre el musgo húmedo de la piedra. No caí, pero me tambaleé. Mateo reaccionó con la velocidad de un felino. Me sujetó. Sus manos, firmes y ásperas, se cerraron alrededor de mi cintura. La piel de su brazo, caliente por el sol, rozó la piel desnuda de mi hombro. Mi vestido blanco, empapado por el repentino susto, se sintió como una segunda piel transparente. Estuvimos así por un instante, el aliento caliente de su respiración en mi oreja, el olor a tierra removida y el aroma dulzón de las naranjas maduras mezclándose con la humedad del pozo. Señora Ana, tenga cuidado, su voz era baja y urgente. Lo siento, tartamudeé. Me soltó, pero la memoria de su contacto no se disipó. Era un fetiche kinestésico, una huella de presión que se sentía más real que cualquier beso. Mateo tomó asiento a una distancia respetuosa, bebiendo el agua directamente de un cuenco. Yo no podía apartar la mirada de sus manos, fuertes y llenas de callos, las mismas que me habían sostenido. Este calor es peligroso, me dijo con un tono más íntimo. Sí. Sofocante, le respondí. La conversación murió, reemplazada por un silencio cargado. Yo agitaba el abanico con brusquedad, pero no para refrescar el aire, sino para controlar la electricidad que corría entre nosotros. Sentí el pulso golpear en la base de mi cuello, justo donde terminaba el bordado del vestido. De repente Mateo se levantó. Debo volver al maizal. El calor no perdona. Mateo, lo llamé sin saber qué decir. Él se volvió. Vi el deseo desnudo en sus ojos, sin el velo de respeto de la noche anterior. Dígame, Ana. Nada. Solo, vuelve antes de que el sol te queme. Yo ya estoy quemado, señora, me respondió con una media sonrisa amarga. Esa noche no pude esperar a que Ricardo roncara. Necesitaba revivir el momento. Me vestí con una camisa de dormir de satén rojo, que sabía que contrastaba dramáticamente con mi piel, y salí al balcón. El aire ya no era tan caliente, sino más bien cálido y susurrante. Vi a Mateo sentado en el porche de los peones, fumando un cigarrillo. Se había puesto su chaqueta de cuero de trabajo, a pesar de que aún hacía calor. Para mí, esa chaqueta se había convertido en un objeto de profundo atractivo. La había visto manchada de grasa y polvo, y olía a sudor y tabaco, era el símbolo de su mundo rudo, tan distinto al mío. Me recosté contra la barandilla de hierro del balcón, con la luz tenue de la habitación a mi espalda. La seda de mi camisón se sentía fría al contacto. Él alzó la vista. Sabía que me estaba mirando. Sabía que la luz definía la silueta de mi cuerpo. Era un juego de sombras y siluetas que rozaba lo prohibido, un voyeurismo mutuo sin un solo toque. Nos quedamos así, conectados por la distancia y el deseo, hasta que la brisa movió una cortina en mi habitación y sentí que la fantasía había llegado a su límite. Me retiré cerrando la puerta. Pero el olor a cuero y a cigarrillo flotaba en el aire de la noche. Esa noche soñé que la tierra me cubría. No con polvo sino con seda roja y con el sudor salado de un hombre. El incidente en el aljibe había sido un punto de inflexión. Habíamos cruzado una línea invisible y ahora caminábamos en territorio de complicidad. Cada mirada de Mateo era una confirmación, cada silencio un código. Ricardo anunció que se ausentaría 3 días por un negocio en Sevilla. Al dar la noticia, no notó la luz febril en mis ojos ni la tensión de mis hombros,
demasiado ocupado en dar instrucciones a su mayordomo. Yo asentía, pero en mi cabeza solo había una cuenta: 72 horas de libertad. Esa tarde el cielo se cubrió de una polvareda naranja y rojiza, anunciando que la temperatura no descendería. Elegí un vestido que era en sí mismo una provocación sutil: seda negra, de manga 3/4, elegante y discreto, pero cuya tela, fina y delicada, se sentía fría y sedosa contra mi piel. Llevaba el pelo recogido en un moño bajo, dejando mi cuello expuesto al calor de la tarde. Me puse solo unos pendientes de oro pequeños, dejando la piel lo más desnuda posible. Esperé hasta que la luna estuviera alta, pintando los olivares y el maizal de un color blanco fantasmal. El aire olía a eucalipto seco y a tierra recalentada. Me deslicé fuera de la casa, sintiéndome como una sombra. Mateo no estaba en el porche. Estaba donde yo sabía que estaría, en el borde del maizal, cerca del granero, revisando el sistema de riego antes de que el sol volviera a castigar la tierra. Vestía solo unos pantalones oscuros de trabajo. Me acerqué lentamente. Las hojas de maíz, altas y secas, rozaban mi vestido negro, emitiendo un susurro constante que funcionaba como un cómplice. El sonido era un fetiche auditivo, el murmullo de un secreto que solo la naturaleza conocía. Mateo me oyó. Se enderezó con un movimiento brusco, el torso desnudo brillando bajo la luna. Sus brazos fuertes, marcados por el esfuerzo, eran una invitación silenciosa. Ana, dijo su voz apenas audible. Había temor y una ansia palpable en ese nombre. Estoy sola, le dije. No era una explicación, era una declaración. No debería estar aquí. Si Ricardo. Ricardo no está. Y no me importa. La distancia entre nosotros se acortó. El calor de la tierra subía por mis pies descalzos, mezclándose con el fuego que sentía en mi interior. Él se acercó y se detuvo a un palmo de mí. La seda fría de mi vestido se encontró con el calor áspero de su piel desnuda. ¿Por qué me llamas, Ana? Para saber si lo que sentí junto al aljibe fue real, susurré. Mateo no me contestó con palabras. Su mano, la misma mano fuerte y callosa, se levantó lentamente. No tocó mi rostro, se posó en mi hombro justo donde la seda negra se hundía en el hueso, y luego descendió lentamente por mi brazo. Cada milímetro de ese descenso era una promesa rota y una promesa hecha. El contacto era sutil, sin presiones, pero la diferencia de temperatura y textura entre su piel y mi seda era eléctrica. Cerré los ojos. El aroma a tierra, sudor y eucalipto me envolvió, era mi aire, mi droga. Sentía el pulso acelerado de mi propia sangre contra la seda. Mateo inclinó su rostro. No me besó en los labios. En un gesto cargado de intimidad prohibida, rozó mi cuello justo detrás de mi oreja, con el lado áspero de su barbilla. Era un toque casi doloroso que me hizo estremecer. Un fetiche de tacto y textura que me dejó sin aliento. Es real, Ana, me dijo al oído con un aliento caliente. Y arde. En ese instante el mundo se redujo a la silueta de su cuerpo frente al cielo nocturno y la presión de su tacto en mi piel. La tensión era insoportable. Me aparté ligeramente. El silencio volvió, pero era un silencio cargado de jadeos y deseos contenidos. Debemos irnos. Alguien podría vernos, dije, aunque la idea de la seguridad me parecía ridícula. Mateo tomó mi mano. No la apretó, simplemente dejó que sus dedos ásperos se enredaran con los míos. El contraste era exquisito. Me llevó unos pasos hacia el centro del maizal, donde las hojas eran más altas y el secreto estaba más seguro. De pronto un sonido metálico y áspero rasgó la noche. Un coche se acercaba por la carretera principal. Su luz potente comenzó a barrer los campos. Ricardo, exclamé, mi voz se elevó en un pánico frío. Mateo me empujó hacia abajo. Caímos al suelo entre las hileras de maíz,
las hojas secas arañando mi espalda y el pantalón áspero de Mateo rozando mi pierna. El coche pasó rugiendo. Las luces nos iluminaron, pero el maizal nos tragó. Estábamos tan cerca, respirando el mismo aire caliente y polvoriento, que mi corazón parecía latir en sincronía con el suyo. Ricardo no se detuvo. Siguió de largo, probablemente revisando la propiedad o volviendo a Sevilla. Nos quedamos allí en el suelo, el aroma a tierra húmeda y la seda arrugada de mi vestido bajo nosotros. La risa nerviosa y aliviada de Mateo vibró en el aire. Un minuto más, y seríamos historia, susurró. Me levanté sintiendo el polvo pegado a mi ropa y a mi piel, pero era un polvo que no quería lavar. Era la prueba de mi valentía, la marca de mi deseo. Mateo se levantó también. Me ayudó a quitar las hojas secas de mi cabello, sus dedos tocando mi cuello y mi nuca con una familiaridad peligrosa. Hasta mañana, Ana, dijo. Sí. Hasta mañana, respondí. Sabía que la próxima vez, ese contacto sería más difícil de detener. Y yo no quería detenerlo. Volví a casa, la seda negra ahora cubierta de una capa tenue de polvo y el perfume de su aliento. Me miré en el espejo, la mujer que regresó no era la misma que se había ido. Llevaba el sello de la tierra y el fuego en el alma. La noche en el maizal había cambiado mi cuerpo. Ya no era Ana, la esposa de Ricardo, era una mujer marcada por el olor a tierra y miedo. La seda negra de mi vestido estaba en el fondo del cesto de la ropa sucia, pero su recuerdo, polvoriento y arrugado, era más vivo que cualquier prenda limpia. A pesar del susto con el coche de Ricardo, que afortunadamente solo patrullaba la carretera principal, mi marido regresó oficialmente a la mañana siguiente cansado y gruñón. Su presencia en la casa era como una tormenta silenciosa, el ambiente se volvía pesado y tenso. Ese día vestí con deliberada discreción, una falda de algodón color tierra y una blusa sencilla, blanca, abotonada hasta el cuello. Lo único que me permití fue un cinturón de cuero estrecho que marcaba mi cintura, un objeto que extrañamente me recordaba la aspereza de las manos de Mateo. Mateo, por su parte, se comportaba con una distancia impecable. Trabajaba cerca de los establos, lejos de la casa. Pero cuando nuestros caminos se cruzaban, su mirada era una cuerda tensa entre nosotros, un intercambio rápido, profundo, donde se resumía toda la pasión de la noche anterior. Era un fetiche visual, el conocimiento de que esa intensidad era solo nuestra. Ricardo, sin embargo, comenzó a mostrar una sospecha sutil. No preguntaba, sino que observaba. Su voz se volvió cortante, sus movimientos bruscos. ¿Por qué estás tan nerviosa, Ana?, me espetó durante la cena, clavándome su mirada. El calor, Ricardo. Es sofocante, mentí agitando mi abanico con demasiada energía. No me parece. Los trabajadores están acostumbrados al sol. Tú pareces presa de la fiebre. La fiebre era real, pero no era del sol. Al día siguiente, mientras caminaba por el patio, noté que la chaqueta de cuero de Mateo, esa que tanto me atraía y que usaba incluso con el calor, no estaba en su usual perchero en el porche de los peones. Me acerqué buscando algo, cualquier cosa que me diera un poco de su esencia. No encontré nada, solo el olor residual a tabaco y heno. Al regresar a casa, encontré a Ricardo en nuestro salón. Estaba examinando un objeto que no reconocí de inmediato. Al acercarme, mi respiración se detuvo. Era un pañuelo viejo desgarrado en una esquina, sucio de tierra y aceite. El pañuelo de Mateo. El que siempre llevaba atado a la frente. Ricardo lo sostenía con la punta de 2 dedos, con una expresión de asco gélido. ¿Esto es tuyo, Ana?, preguntó, su voz baja, casi inaudible. El pánico me atenazó la garganta. Si decía que no, me preguntaría por qué lo tenía. Si decía que sí. Sí, respondí, esforzándome por mantener la voz firme. Lo tomé prestado para limpiar un poco de aceite derramado en la cocina. El mayordomo no estaba.
Ricardo sonrió lentamente. Fue una sonrisa helada que nunca alcanzó sus ojos. Muy bien, Ana. Una mujer debe estar preparada para la suciedad. Y saber qué tipo de suciedad toca. Ahora, déjalo. Soltó el pañuelo sobre la mesa. Su mirada sobre mí era un peso tangible, una declaración silenciosa de que él sabía o sospechaba demasiado. Sentí que el cinturón apretaba mi cintura, como si Ricardo quisiera reafirmar su posesión sobre mí. Esa noche la tensión se hizo insoportable. Ricardo se encerró en su oficina. Yo me quedé en la cocina, incapaz de ir a la cama. Necesitaba aire, pero temía salir. Entonces oí el sonido. No era el viento. Era un susurro rítmico de algo rozando el adobe exterior. Fui a la ventana. Mateo. Estaba afuera, de pie, al borde de la luz. Me hizo un gesto urgente con la mano, ven. Mi corazón latió con una fuerza ciega y estúpida. Sabía que era un riesgo terrible, una locura. Pero la idea de no responder a su llamada era peor que la muerte lenta que vivía en esa casa. Me vestí rápidamente, una bata de algodón azul oscuro, simple, sin encajes, y mis sandalias. Pero antes de salir, mis ojos se posaron en algo sobre una silla, la camisa de Mateo que había guardado. Estaba arrugada, aún impregnada de ese olor masculino a sudor seco y sol. En un impulso insano, la tomé y la puse debajo de mi bata, apretada contra mi vientre. Era mi amuleto y mi desafío. Abrí la puerta. Mateo me esperaba junto a la cerca. Ricardo está despierto, le susurré, sintiendo el aire caliente de su respiración en mi rostro. Lo sé. Pero debemos hablar. Me voy, Ana. Sentí un vacío helado. ¿Te vas? ¿Por qué? Ricardo me ha liquidado. Dijo que un hombre joven y fuerte es demasiado peligroso en un lugar tan tranquilo. Y me devolvió esto. Me mostró su chaqueta de cuero. Me dijo, recoge tus cosas y vete antes del amanecer. Te conozco y conozco a mi esposa. La revelación me golpeó como un latigazo. Ricardo sabía. O al menos lo intuía todo. No puedes irte, exclamé en voz baja, la camisa de Mateo que llevaba debajo ardiendo contra mi piel. Mateo me tomó por los hombros. No hubo lujuria en su toque, sino desesperación y adiós. Debo. Si me quedo, te hará daño. O peor, te expondrá. Ana, olvídate de mí. En ese momento de despedida forzada, la locura nos invadió. Su rostro estaba tan cerca que podía sentir el calor de su aliento. Me abrazó un abrazo fuerte y final. La chaqueta de cuero de Mateo, que tanto había codiciado, se apretó contra mi bata. La camisa que yo llevaba debajo se interpuso como un delgado velo entre nuestros cuerpos. Era un triple contacto, piel contra tela, tela contra tela, y la conciencia del objeto prohibido entre nosotros. Entonces el sonido que temía. La puerta de la casa se abrió con un crujido. Una luz amarilla y potente inundó el porche. Ana, ¿qué haces ahí fuera?, gritó Ricardo, su voz cargada de ira contenida y de una certeza terrible. Mateo me soltó de golpe. Vete, Ana, rápido. Mateo desapareció en la oscuridad de los olivos, mientras yo me quedé congelada en la luz, con dos objetos prohibidos, el olor a cuero en mi bata, y la camisa escondida como evidencia de mi traición. La luz amarilla de la entrada me congeló en el porche. Ricardo estaba allí de pie en el umbral, su figura pesada y vestida con una bata de seda oscura que en ese momento parecía la túnica de un juez. ¿Qué haces fuera, Ana, y por qué estás sola? Su voz no gritaba, sino que cortaba el aire. Me recompuse sintiendo la camisa húmeda de Mateo presionada contra mi vientre. Era mi única evidencia de verdad y mi única condena. Salí a tomar un poco de aire. No puedo dormir, el calor.
Él caminó hacia mí lento, medido. El olor a alcohol y colonia cara me llegó antes que él. Me tomó por el brazo, su agarre era firme, demasiado fuerte. Ese hombre. El peón. Lo vi, Ana. Vi una sombra corriendo hacia el maizal. ¿Estabas con él? No. Estaba aquí. Le dije que se fuera. Ricardo, tienes que dejarlo ir. Ya se va. Me arrastró hacia la casa. Su fuerza era opresiva, un recordatorio físico de mi vida y de su control. Entramos a la sala. Me soltó su mano dejando un hematoma invisible en mi brazo. Nadie se va de mi casa así, Ana. Nadie toca lo que es mío. La noche se consumió en una tortura silenciosa. Ricardo no durmió. Bebía en la biblioteca, encendía y apagaba cigarrillos, su figura una silueta errante detrás de las ventanas. Yo permanecí en la cama fingiendo dormir, pero escuchando cada ruido, cada crujido del suelo de madera, cada silbido del viento que parecía llevar mi nombre. Cerca del amanecer, el silencio se rompió de forma definitiva. No fue un susurro ni un portazo. Fue un fuerte olor a humo mezclado con el aire fresco de la madrugada. Luego un estallido seco. Me levanté de un salto. Corrí a la ventana que daba al campo. El maizal ardía. El fuego no estaba contenido. Se extendía a lo largo de las filas secas de maíz con una velocidad voraz, como una lengua de dragón sedienta. El cielo comenzaba a teñirse de un naranja enfermizo. Grité el nombre de Ricardo. No hubo respuesta. Corrí escaleras abajo. Ricardo no estaba en la biblioteca, pero la puerta trasera que daba a la zona de los almacenes estaba abierta de par en par. Salí al patio. El calor era feroz, incluso a esa distancia. El viento llevaba el humo espeso y el olor acre a cereal quemado. Vi a la gente corriendo, los peones, asustados, tratando de sofocar las llamas con palas y mantas. Y lo vi a él. Mateo. Estaba luchando contra el fuego más cerca del granero principal, donde se guardaba la maquinaria. Su torso estaba cubierto de hollín, sus brazos trabajaban con la furia de la desesperación, tratando de crear un cortafuegos. Grité su nombre, pero el rugido del fuego ahogó mi voz. De pronto, la escena se detuvo. Vi a Ricardo. Estaba cerca del granero, tambaleándose. Tenía un bidón de gasolina volcado a sus pies. En lugar de huir, se reía, una risa histérica y rota que se perdía en el estruendo. No estaba intentando apagarlo, parecía disfrutar del infierno que había creado. Quería destruir la cosecha, destruir el lugar que había presenciado nuestra traición. Corrí hacia él gritando. Pero una mano me agarró y me tiró hacia atrás. No, Ana, es una locura. Era Mateo. Su rostro estaba desesperado, una mezcla de hollín, sudor y lágrimas. Ricardo está allí, quiere que se queme todo. Luché por liberarme, pero su fuerza era superior. En ese momento, la estructura del viejo granero, debilitada por años de abandono y ahora consumida por las llamas, colapsó. Un estallido sordo y una lluvia de brasas incandescentes. El grito de Ricardo fue ahogado por el derrumbe. Mateo me arrastró lejos, hacia el pequeño estanque de riego, donde nos desplomamos tosiendo con los ojos ardientes. El agua se sentía como un bálsamo helado en mi piel quemada por el calor. El fuego continuó su obra, y la finca que había sido mi prisión se estaba convirtiendo en ceniza. Cuando amaneció por completo, todo había terminado. La finca era un páramo negro, solo quedaban las paredes de adobe chamuscadas. El maizal desaparecido. El granero un montón humeante de escombros. La Guardia Civil llegó y determinó que el incendio fue causado por un accidente eléctrico o un cigarrillo mal apagado. Ricardo, dijeron, estaba borracho y se quedó atrapado cuando la estructura colapsó. La historia fue simple, trágica y aceptada.
Mateo y yo nos encontramos lejos de las miradas, cerca del único olivo que se había salvado. Su brazo estaba vendado, quemado por el fuego. Debo irme ahora, Ana. No puedo quedarme. Si se quedan dos personas jóvenes en un lugar así después de un accidente, la gente comenzará a hablar. Por tu reputación, por tu libertad. Mis ojos estaban secos, llenos solo de la imagen de las llamas. Le quité la camisa manchada de hollín que aún llevaba puesta y se la devolví. Luego me quité la suya, la que había estado escondida, y se la di. Guárdala, susurré. Para que el fuego no te queme. Me besó. No fue el roce prohibido, sino un beso urgente de despedida, lleno del sabor a humo y a desesperación. Luego se fue caminando en silencio hacia la carretera, su figura perdiéndose entre el polvo negro del camino. Me quedé allí, la única dueña de una hacienda de cenizas. El sol comenzaba a calentar. Tomé un puñado de la tierra quemada. Estaba tibia al tacto. Me di cuenta de que el fuego había destruido la propiedad de Ricardo, pero había liberado mi alma. Pero mientras me alejaba, noté algo. Entre la ceniza, justo donde antes estaba el granero, había un brillo metálico. Me acerqué. Era el bidón de gasolina de Ricardo. Y junto a él, algo más, un trozo de tela. No la tela del traje de Ricardo, ni de la ropa de los peones. Era un trozo de seda negra arrugada, quemada en los bordes. Era el vestido que llevaba puesto en el maizal. Alguien había estado allí. Alguien, aparte de nosotros y Ricardo, sabía la verdad. El fuego no solo había liberado el secreto, sino que había creado uno nuevo. Me reí. Una risa fría y amarga. Estaba libre, sí. Pero la historia acababa de empezar.